Buenas noches a todos. Estamos nuevamente en el Sucucho Comiquero Recomendaciones. En este caso en particular vamos a hablar de historieta uruguaya, fancinera, proyectos nuevos y locos y raros. Y me acompaña nuestro uruguayo preferido, Martín Ibáñez. ¿Cómo anda, Martín? ¿Todo bien? Acá, inspirado por el loco Abreu, por Chavacha Forlán, por Suárez, por Cavani, no porque no quiso venir a Boca, por el maestro Tavares, inspirado de Gara Charrúa. Como no la tenemos a Ronnie que está de vacaciones en un viaje místico, turístico, religioso, vamos a hablar nosotros de este proyecto que nos lo acercó el... ¿Quién sería el que nos acercó este señor? El señor Diego Vázquez, el encargado de este ambicioso proyecto conocido como La Modernidad lo exige. ¿Qué onda el proyecto? Esto me parece que vamos a hablar que a diferencia de otras recomendaciones que hemos hecho, acá en este caso en particular, es un proyecto que abarca varias historietas y tiene como un núcleo, un sentido. Y me parece que está bueno porque todas tienen algo como para aportar. Y bueno, Martín va a arrancar con este repaso. Vamos a tratar de sin spoiler o spoileando lo menos posible para decir, bueno, me parece que está bueno. Y está bueno también hablar de historieta de otro país y como decir, bueno, tiene que ver con esto, como diciendo, bueno, qué se está haciendo en otros lugares y son cosas nuevas, contemporáneas, me parece que también suma. Así que Martín, Antes que, arrancamos con... Sí, antes que nada, déjame dedicarle este podcast a Naita Hernández, que sé que nos escucha. Sí, totalmente como dijiste vos, Fede, es un proyecto independiente que el núcleo en común sería más que nada el ideador de todo esto, que es Diego Vázquez, que es el encargado de los guiones de todas estas historias. Después lo que va cambiando es, para darle un sabor distinto a cada una, es el dibujante, que tenemos, por ejemplo, a Ezequiel Rodríguez, a Catalina Rodríguez, a Marcos Miguel, entre tantos otros. Y son todas historias de relatos visceral, con contenidos medios introspectivos, están buenas, están bastante interesantes. La primera de ellas es los personajes mueren y las historias terminan. ¿Te pasó alguna vez esto vos, Fede, esta situación? no. Antes de empezar, ¿no? Yo Sí, creo me que no, creo que pasó eso, o tampoco. sea, ¿a vos sí? No, o sea, Creo que no, podemos, pero si escarbo, capaz podemos que sí. contar, podemos contar un poco de qué es la historia, que es, o sea, es una historieta dibujada, es bastante interesante, utiliza unos colores como medios modernos, medios chillones a color, y es la historia de un pibe que conoce una piba, y hay una cuestión de mala interpretación, como siempre, de los hombres, sobre las intenciones que tienen cada uno, sobre qué quieren hacer. Y digo, ¿cómo lo podrías resumir? Digo, ¿se te ocurre alguna frase, alguna canción? Digo, ¿cómo podemos resumir esta historia? Claro, lo que pasa acá es esta situación de amigos con derechos, ¿no? Y que queda ahí, en ese tránsito, amigos con derechos. ¿Qué pasa cuando una de las dos partes se engancha, en este caso el hombre, y la chica le dice, mirá, flaco, sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Y ahí empezaron a cantar, fueron chicos infierno grande también, a ver si se enteran tus padres esta vez. Y con esa canción justo termina la historieta. Da fin a todo, aparece Ciro Pertusi tocando arriba de un departamento, pero básicamente se trata de esto, la historia en sí, de lo que es la malinterpretación, ¿no? En un convenio sexual, básicamente. El dibujo es muy Está lindo, bueno. la pintura, los colores acompañan muy bien también, no sé qué pensás vos, Fede. Sí, sí, digamos, si lo están viendo por YouTube, pueden ver algunas imágenes que estamos compartiendo. Los personajes, no sé, en vez de ser de colores tradicionales su pelo, o sea, naturales, los dos tienen los pelos teñidos. Hay unos colores que por lo general el magenta, el violeta, el rosa, esos colores los predominan en esta historia y eso, es más que nada bastante sintética, son pocas páginas y es eso, dos personajes, dos seres humanos con diferentes visiones. Y me parece que está buena, porque vos decís, como todas, son esas historias que la terminás de leer en 2 segundos y vos decís, bueno, ya está. Pero después, cuando hablas con otra persona, me parece que da como para contar cosas o interpretaciones. O como decía vos, Martín, digo, si te pasó alguna vez, digo, si a mí me pasó algo parecido a esto y no, pero conozco gente que sí, que vos decís, bueno, hay una mala interpretación del vínculo con la otra persona, que vos decís, quería ser solamente amigo o quería ser tal cosa. Y la típica
de tantas comedias románticas yankee, de que siempre uno de los dos se termina enganchando y se termina yendo para cualquier lado de la historia. Me parece que Creo, creo que me gusta sí, Robin. Claro, claro, pasa eso, pasa eso. Está muy bien igual porque es difícil contar algo tan sencillo y sobre todo en pocas páginas y queda tan bien impregnado la intención de cada uno que, que se nota, o sea, se nota ya de antemano para dónde apunta el objetivo de la relación de cada uno de ellos. sí. Así que esa sería la primera de las historias de este proyecto, yo con lo que habíamos arrancado. La idea es no contar, como siempre, no develar mucho más del argumento. Así que me parece que está No podemos recomendada y decir que está al buena. final, no podemos decir que al final la chica queda embarazada, qué sé yo, no, no se puede. Me parece que se sugiere, creo que en una segunda y en una tercera lectura empezás a ver esas cosas que tal vez Claro. el guionista había dejado algunos indicios que llevan a esas conclusiones. Pero digo, para no seguir hablando más de esto, como este proyecto son varias historias, pasemos a la siguiente y a ver qué me decís de eso. Odio todo esto. Odio todo esto. Eh, Odio todo esto es justamente el nombre de la segunda historia. En este caso, el dibujo queda a cargo de Catalina Rodríguez y empieza con una chica, la protagonista, en una especie de diálogo con su psicóloga, sería más o menos. ¿No es así, Fede? Sí, que le empieza a relatar haciendo, bueno, una típica sesión de psicoanálisis donde empieza a relatar, digo, por qué es que se siente mal y frustrada y empieza como a describir una situación de por qué terminó ahí, que me parece que bueno, tampoco no da para revelar mucho, pero bueno, digamos que cuando llegó ahí, no de por algunas actitudes un poco bastante violento, un toque subidas de tono, y bueno, tratamos de escuchar o ver a esta persona, digo, en esta lectura, de tratar de interpretar o llegar a, digo, por qué se siente de esta manera. Digo, una vez más, sí, ¿qué te pareció, digo, el guión? ¿Qué te pareció el dibujo? Porque acá es como con otro dibujante y es otro estilo totalmente diferente. También es a color, pero va por otro lado. Me pasa con todas las historietas estas que, como va cambiando el dibujante, el dibujo se amolda a lo que Diego Vázquez quiere contar, ¿no? Realmente, en este caso, una historia mucho más dramática, con mucho más suspenso, requiere otro tipo de dibujo que exprese bien lo que siente cada uno de los personajes, la angustia, soledad o sí, esa soledad que tiene la protagonista. Está muy bueno también porque sin spoilear, ¿no? Como dijimos hoy en el relato anterior, que vos conocés siempre a alguien, escuchaste un caso de alguien que le pasó de engancharse con una persona equivocada, qué sé yo. Bueno, acá uno constantemente escucha, se entera de que hay casos podemos decir que se trata de casos de bullying también que suceden con los chicos que van a la escuela y estas cosas. Entonces me Sí. parece una historia más fuerte quizás en este caso. Pero creo que también está buena. Me parece lo que tiene este proyecto, lo vamos a volver a repetir, es eso que es como el guionista y los dibujantes tocan diferentes géneros y diferentes historias. Entonces algunas son un poco más profundas, más complejas, más pesadas en la cuestión, en el sentido narrativo, digo, de la carga emocional, y otras son un poco más livianas. En este caso, como diciendo, bueno, me parece que el dibujo acompañaría, o diciendo, bueno, un poco más introspectiva y es tratar de entender por qué ese personaje odia todo eso. Exactamente, exactamente. Vamos con la siguiente historia, Fede. Dale, ¿cuál sería la otra? En Los Pinos, donde el sol nunca brilla. En este caso Complicada. tenemos complicada y aturdida. En este caso el dibujo pasa a manos de Ezequiel Rodríguez. Es la más larga de las historias que componen este proyecto. Y la más larga no solamente por cantidad de páginas, sino también por la historia, porque esto es una primera parte. Es una especie de capítulo uno y va a tener una secuela. No sabemos si tiene solamente una parte 2 o van a haber más, pero por el momento es una historia que no concluye en este número. ¿De qué trata esta historia en sí? Empieza mostrándote varios casos distintos en distintas situaciones de distintas personas que todas en algún momento tienen un sueño. En un momento pega un salto y se centra en el protagonista, o sea, las personas que estaban soñando anteriormente quedan olvidadas en el relato.
El protagonista tiene sus mambos, es un adolescente que vive con la madre, que va a la escuela, tiene su novia, su amigo, qué sé yo. En un momento ocurre cierto incidente que de alguna manera, para solucionarlo, el vínculo que necesita para solucionar ese problema está relacionado con las personas que soñaban al principio, que cada uno estaba en un lugar distinto y aparentemente no había ninguna conexión entre ellos. ¿A vos qué te pareció esta historia, Fede? Yo quería agregar, digo, que si entramos en el Instagram oficial de @lamodernidad, lo exige, dicen que estos capítulos serán publicados ininterrumpidamente con una periodicidad mensual hasta alcanzar su Apa, conclusión. apa, Es como uno de los capítulos tal vez más oníricos, pero también es de género, porque es como medio como un thriller o de terror, como diciendo, bueno, estos personajes de entrada te plantean como un misterio que tenés que resolver. Y como es un primer capítulo, me parece que hemos leído otras series donde es un primer capítulo y lo hemos charlado afuera del micrófono con Martín. Y una de las cosas que hablábamos era eso, como diciendo, bueno, ese primer capítulo, ¿qué debería tener? Debería ser súper interesante tendrá que construir todo el mundo, tendrá que construir a todos los personajes y sus motivaciones y terminar ese capítulo con un gancho para que el lector quiera seguir consumiéndolo, o podría arrancar de una manera como si no se entiende nada, pero es atractivo por el dibujo o porque la historia promete y te abre un montón de puertas. Me parece que, Diego, ¿a vos qué te pareció este capítulo? me gustó porque la historia empieza en el final, podemos decir, ¿no? O sea, esto es una introducción, es un prólogo, es lo que debería ser un primer capítulo, es preparar, armarte el escenario para lo que viene. Yo creo que si vos cuando lees un capítulo de lo que sea, no tenés el gancho para querer leer el segundo y fracasaste. En este caso, la historia cumple su cometido de meterte en un clima y que esperes ansiosamente la parte 2. Sí, sí, me parece que va por ese lado, como diciendo, bueno, ¿y ahora cómo sigue? Después digo, no sé qué te pareció el dibujo, porque nuevamente acá tenemos a Ezequiel Rodríguez y digo, no sé, digo, una vez más el color, digo, cómo va por ese lado, digo, vemos esa tapa que lo estamos viendo también en el canal de YouTube, digo, ¿qué te genera o te invita? Digo, no sé qué te pareció a vos. Como diría nuestro querido David el saxofonista, me remonta a los sueños de las ensoñaciones oníricas y no sé cuánto más adjetivo de sueños puede meter. Sí, no, se ajusta realmente a lo que debe la obra, ¿no? Porque él repite en la obra que vamos a hablar después y también se ajusta a la demanda, en ese caso un toque más lisérgico, pero contempla bien lo que son los sueños de las personas, el clima, la atención del protagonista, me parece que se adapta bien a eso. Y digamos que el tema de lo onírico y los sueños es un terreno bastante complicado, solamente no es para cualquier persona, no sé, pienso un David Lynch, el director de cine norteamericano, poder transmitir un sueño y gente soñando, que vos decís, hay una libertad absoluta, pero tenés que tener habilidad de Totalmente. como a pesar de que hay una libertad absoluta y cualquier persona puede soñar cualquier cosa, para vos transmitir eso en imágenes, tiene que tener un hilo conductor de alguna manera, que diciendo, bueno, vos vas caminando una persona, ves una cosa, se transforma en otra cosa, pero bueno, tiene que ser atractivo, tiene que tener como algún vínculo, algo para decir que no se entiende nada, para que te pase eso. Digo, me parece que acá el guionista tiene un saxo imaginario y puede entrar en lo terreno de lo onírico y me parece que lo cumple con creces. Sí, creo que al fin de cuentas lo que termina plasmando termina siendo muy diáfano, ¿no? Sí, pero una vez más me parece que está buena la historia, va por otro lado totalmente diferente, me parece que este proyecto también está bueno eso, como diciendo, bueno, ¿te interesa la cuestión de los sueños, el thriller y todas esas cosas? Va por acá. El otro, vos decís, no tenía nada que ver el anterior o el primero que era más de algo más cotidiano, algo más terrenal, entonces también es eso, muestra la amplitud que tiene tal el guionista y los intereses. Diciendo, Claro, creo bueno, que quizás, Fede, quizás las historias que leímos, es la que menos podemos decir, che, ¿sabes que conozco a un flaco que le pasó esto? Quizás no, quizás en este caso la menos lógica por ese lado. Pero igual, justamente, por lo visto, es el caballito de batalla de este proyecto. Todo lo demás va a nuclear, va a girar en torno a esta historieta. sí.
Pero bueno, una vez más, sí, este se llamaba entonces En los, Eh, pi- en Los en los Pinos, pinos donde el sol no brilla. Bien, el próximo historia, ¿cuál sería? tu telenovela de la tarde, con la señorita esta tomando el tecito en la pantalla de Telefe. Algunos tienen algunas referencias, digo, como siendo ¿qué sería? De a dónde va? Digo, una vez más tenemos al dibujante Ezequiel Rodríguez junto con el guionista Diego Vázquez. ¿Y de qué va esta historia? Está linda la metáfora, es interesante, tu telenovela de la tarde, ¿no? ¿A qué hace referencia? En este caso, a la de dos amigos, bueno, una chica y un chico, en realidad chica, chico, una joven y un joven, sería mejor, acorde a la edad de ellos. En este caso, la joven invita a su amigo a la casa de ella a charlar de la vida, qué sé yo, obviamente para que esta charla sea más entretenida, la acompañan con algún que otro estupefaciente, con alguna que otra cosita, una sustancia media rara para que se vayan desenvolviendo y profundice más en el diálogo. Y esa charla, esa situación que se repite constantemente, porque no es la primera vez que lo invita a la casa, siempre lo llama para que hablen de la vida, es lo que para ella sería su entretenimiento de la tarde, o sea, su telenovela de la tarde. Y en este caso profundizan, no hay un hilo conductor de la charla de ellos, simplemente hablan de lo que les pasa a ellos en la vida, desde un tema hasta otro tema nada que ver. Y se van liberando a medida que se van sintiendo más pegados por esta sustancia. ¿Te ha pasado, Fede, esto vos? ¿Has consumido cosas raras que te han hecho profundizar y cortar lo más profundo de tu ser? Esquivo como un campeón esa pregunta y respondo con una Qué referencia calidad, pop qué de calidad. una serie que, bueno, ahora tuvo en su continuación una secuela bastante olvidable en Netflix que se llama That's 70 Show. En esta serie que estaba ambientada en los 70, una de las características que tenían que eran todos adolescentes y tenían traumas adolescentes y salieron un montón de Aston Kutcher, Mila Kunis, Topper Grace, un montón de estos actores después se hicieron conocidos, terminaron en el cine, más o menos famosos. Bueno, uno terminó en Cana, pero bueno, es otro tema. Pero bueno, una de las cosas que tenías en esa serie es que siempre había como en un momento iban al sótano de uno del protagonista a fumar marihuana y se sentaban como en ronda y la cámara era como que iba girando alrededor de ellos y siempre era como que el estado, las caras que iban poniendo era como que cada vez iban entrando en ese trance y siempre eran como que cada uno le pegaba de manera diferente. Entonces había como un hilo conductor, como que estaban charlando de algo y tal vez alguno de esos personajes terminaba como tirando cosas como medio incoherentes y nada que ver. Y vos decís, bueno, me hizo acordar a eso, como siendo esas esas charlas, como diciendo, con esa influencia que vos decís, bueno, a veces no es necesario que sea que sean bueno, con consumo de marihuana, sino podrán ser de otras sustancias o otro tipo de cosas, o así que hay como un trance con otra persona, que después un rato terminás divagando y hablando de cualquier cosa. Me parece que tal vez eso es lo que quiere compartir o lo que quiere decir el guionista. No sé qué te parece. Sí, sí, coincido totalmente, quería agregar también el dibujo, cómo acompaña, ¿no? Lo lisérgico de esta situación y también los colores. Son dos chicos consumiendo sustancias o marihuana, entre otras cosas, y los colores van marcando algo, ¿no? ¿Por qué la chica se ve toda azul, por ejemplo? ¿Por qué los insectos se ven tan grandes? Va acompañando, me parece, el clima, inclusive los diálogos, los colores de los diálogos de cada uno también son diferentes. No sé si notaste también estos aspectos. Sí, me hizo acordar a Sadman cuando leí la historieta de Sadman, que cuando habla de Sadman siempre su logo de texto es negro. Y lo de los otros personajes van cambiando, si es delirio, por lo general es como de color y todas esas cuestiones. Me hizo acordar a eso. Pero también, digamos que en Uruguay los atraviesa una cuestión de su legislación y su política de una manera diferente, el consumo de esta sustancia en particular, por la legalidad y cómo compran y eso. Viven en otro mundo, es diferente a nosotros tal vez, pero bueno, digamos que está bastante como socialmente aceptado, me parece, en el presente. Y bueno, también tiene que ver con la edad que tienen los personajes, que tendrían 20 y pico años, no sé. Sí, Vos sí, al, están pri- en esa edad, están en esa.
Y bueno, por cómo están vestidos y las cosas que dicen y comentan, me parece que va por ese lado, como siendo, bueno, son esos dos personajes que se juntan y hablan sobre la vida, sobre cosas como si, bueno, te juntas con un amigo a hablar de cosas. Está tan bien hecho, Fede, que de lo que ellos hablan no importa, porque no hablan de un tema en específico, van hablando, es como si cortemos acá y empecemos a hablar nosotros de la vida. ¿Y cómo te fue? ¿Qué sé yo? En 20 minutos podemos hablar de un montón de cosas, no enfocándonos en un solo tema. Entonces, está tan bien hecho que lo que importa es eso, no el hilo conductor en sí de la charla. Sí, así que este sería tu telenovela de la tarde, de Diego Vázquez y Ezequiel Rodríguez. La próxima, ¿cuál sería? No hay próxima, Fede. Luego concluye al fin. Bien, entonces como para ir cerrando con esto, ¿qué podríamos decir? Es un proyecto de esta juventud, de esta gloriosa juventud que arrancaron en el 2020, que es de Diego Vázquez y estos ilustradores, como había hecho Martín al principio. Todos drogaditos, diría Feynman, todos drogaditos. Sí, y ya que hablamos de historieta, va a Chico Par diría, no, porque estos que dibujan cosas chinas y Tachi y empiezan a meter algunas referencias un poco mezcladas con Naruto, Dragon Ball. Claro. Pero una vez más, digo, como para ir cerrando con esto, por lo que veíamos en su Instagram oficial, se puede conseguir en convenciones europeas, iba a decir, uruguayas, en Apa. comiquerías uruguayas en ese momento, porque es un proyecto que la mayoría son, como hoy en día cuando hablamos de fanzines y autoedición, me parece que ya vamos a tener un programa para hablar un poco más sobre ese tema, porque una de las Apa, me características. interesa, ¿eh? Porque a veces nos quedamos con la idea esa del fanzine el antiguo o de los 90 que eran fotocopias con un ganchito y la tapa un poquito más gruesa. Y hoy en día la autoedición, no sé, nos pasa como por ejemplo en Argentina con Dolores Alcatena, que sus libros son autoeditados, pero ya empiezan a tener una calidad que vos decís hoy en día gracias a la tecnología, vos lo ves, son libritos, tales finos, con pocas páginas, pero bueno, vos estaba justo viendo estos libros y tienen como muy buena calidad y están buenos, me parece que garpan por ese Bueno, lado. el mismo libro que ganó los Cinder, el Distancia, es una autoedición. Claro, sí, sí, y justo le quería mostrar uno de estos que tenía que ver como diciendo, vos lo ves y vos decís, bueno, va por ese lado. Una de las características que tiene la autoedición al presente es eso, tratemos de pensar, o si alguien todavía sigue pensando en esa idea que son fotocopias súper con toner súper quemado y todo corrido, así nomás, no, hoy en día la autoedición ya hace un par de años, gracias a la tecnología, puede hacer cosas, o decir, realmente son súper chetas, tan buenas, así que digo, bueno, ¿recomendás entonces este proyecto, La modernidad lo exige? Obvio, y si sos uruguayo y no sabes dónde conseguirlo, acércate a Lannister Comics o a Franca Comics y lo vas a encontrar. Y en las convenciones, que al parecer hay varias en Uruguay, pero bueno, también dentro de poco también vamos a hablar un poco más de historieta uruguaya y este sería como casi como el capítulo cero. Me parece que estaba bueno como para arrancar con esto. No, Me no gusta, me lo gusta. debemos porque una de las integrantes, bueno, siempre está hablando de Uruguay como mejor país del mundo, entonces bueno, vamos a ver qué Hay, onda hay- sus cómics. hay que preguntarle a Ronica cuánto acude a su telenovela de la tarde. Hay que preguntarle eso. Esa es la primera pregunta. Así que bueno, esto fue todo en este programa de recomendaciones de lecturas, más que nada lecturas que hemos tenido los integrantes del podcast, La modernidad lo exige. Gracias por habernos escuchado. Esto fue el Sucucho Comiquero Podcast. Saludos, gente. Chau, chau.